Esta noche en Espacio Abierto vamos a tratar o vamos a establecer un pequeño debate sobre los nuevos partidos políticos. España ha experimentado el paso de un sistema bipartidista a un sistema multipartidista y uno de esos partidos es Ciudadanos. Esta noche vamos a hablar de Ciudadanos con dos periodistas y una persona que es el máximo representante de Ciudadanos en la región de Murcia, que es Miguel Sánchez, que nos acompaña. Buenas noches, Miguel Sánchez, portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, Miguel, ayer estuviste en el Congreso de los Diputados, ¿no? ¿Y por qué motivo fuiste para allá? Hombre, porque para nosotros, es un día importante y más para nosotros. O sea, realmente Ciudadanos es un partido nuevo, por lo menos a nivel nacional, y ayer era el día de la constitución de las Cortes Generales con nuestros 40 diputados y había que estar ahí. Bueno, pues Ciudadanos nos invitó a los portavoces regionales y allí estuvimos en la tribuna, pues varios, los que no pudieron por motivos, por ejemplo Carolina Pusset no pudo porque tenía pleno, pero por ejemplo pues estuvo Begoña, estuvo Inés Arrimadas, estuvo Nacho Aguado, estuve yo, la gente de Castilla León, la gente de Santander, de Asturias, bueno, pues los portavoces un poco ahí a arropar a los nuestros y estar en un día institucional importante para la democracia española. Y bueno, pues ahí estamos y yo no había estado nunca en el Congreso de los Diputados y la verdad es que encantado, fue una experiencia. Estupendo, muchas gracias por venir, Miguel. Bueno, ayer efectivamente se eligió a Patxi López presidente del Congreso de los Diputados y bueno, de eso hablaremos también hoy. Nos acompaña también Ángel Montiel, periodista de La Opinión de Murcia. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué resumen nos puedes hacer del día de ayer, desde tu punto de vista? Bueno, pues es difícil hacer un resumen porque la jornada dio para mucho, es muy diversa y las impresiones son múltiples, desde las que intentan ver en la composición de la mesa del Congreso de los Diputados pues una especie de adelanto de lo que podrían ser los pactos para la formación de un gobierno, a los que ven que efectivamente pues no ven ahí precisamente esto, sino lo contrario, es decir, la imposibilidad de llegar a acuerdos y, por supuesto, también pues todo lo que tuvo que ver con las novedades en el comportamiento de algunos diputados, las formas de juramento, el hecho de que pues la famosa foto del niño que ha eclipsado prácticamente a la del presidente del Congreso, Patxi López, y todas las polémicas en las redes sociales alrededor de todo esto, es decir, dio una abundante materia para el debate, algunos más frívolos que otros, pero fue en cualquier caso interesante porque parece que hay motivos diferentes para hablar de política y para que la política se transmita más allá de los foros habituales de conversación. Digamos que trascendió esa jornada que suele ser muy aburrida y muy institucional, con todo lo peyorativo que pueda tener esa palabra, pues se ha convertido en una cuestión de debate popular y eso en sí mismo ya es interesante. Efectivamente, pues vimos cómo se formaba por lo menos un congreso diferente en el cual pues se vieron estrategias de comunicación de las que tenemos una experta, que es Maite Arocas. ¿Qué tal? Buenas noches, Maite. Buenas noches, Javier. Maite es empresaria de comunicación, de una empresa que se llama Compás Comunicación, de aquí de la región de Murcia. Bueno, fue una estrategia de comunicación deliberada, lo que hicieron ayer algunos miembros de Podemos, con esa foto del bebé, con esa imagen del bebé, esos juramentos, Maite. No tengas ninguna duda. Ayer fue un día histórico a nivel de política, porque sí que han entrado nuevas formaciones, y además fue un día sorprendente y trascendente en cuanto a estrategias de comunicación y de marketing aplicadas al mundo de la política. Sí que hay nuevas formaciones que están apostando de forma intensa por las estrategias de comunicación y de marketing. Les han dado muy buenos resultados porque han pasado de no existir a tener una presencia importante o ser llave en el gobierno. Y bueno, pues lo de ayer, a mí no me cabe ninguna duda que fue una estrategia muy estudiada de traer al niño al Congreso, pues un poco fue un gesto, yo tengo claro que fue un gesto, que no fue traer al niño porque no tengo con quién dejarlo, está claro. Y bueno, pues una apuesta por hacer más ruido que nadie, como decía Ángel Montiel. Efectivamente, pues se ha llevado todas las portadas de hoy, o gran parte de las portadas, muchísimo ruido en redes sociales, y es una forma más de hacer política, es la nueva estrategia de política.
Es la nueva estrategia de política, como dice Maite Arocas, y con estas reflexiones empezamos el debate de esta noche. Y lo primero toca pues recabar por parte del líder de Ciudadanos en la región de Murcia, por parte del portavoz del grupo parlamentario, pues una valoración de los resultados electorales de las pasadas elecciones. Pues bueno, había unas expectativas mayores sobre Ciudadanos, pero bueno, también es cierto que de no tener ningún diputado a tener muchos, pues son unos buenos resultados. ¿Cómo valora el portavoz de Ciudadanos en la región de Murcia esos resultados del 20 de diciembre? Hombre, pues la valoración es buena, la valoración es más que buena, es magnífica. Hombre, si te fijas por las expectativas esas un poco artificiales que se crearon a última hora, pero si te fijas por la realidad, que es un partido que tiene poco menos de 8 meses en la esfera, el salto a la política nacional no tiene más de 8 meses, pasar de 0 a 40 diputados, 3,5 millones de votos, pues una valoración y unos resultados magníficos, o sea, históricos. Nosotros estamos encantados, estamos muy contentos de estar ahí y de formar parte ahora mismo de la vida política activa española. Muy contentos. Y si lo trasladamos aquí a la región de Murcia, pues encantados, porque los resultados han sido magníficos. Hemos subido en 50 y tantos mil votos con respecto a las elecciones de mayo y prácticamente 5 puntos. Y hemos obtenido, en el elenco de Ciudadanos, hemos tenido, pues, junto con la Comunidad de Madrid, los mejores resultados nacionales. O sea, aquí en Murcia estamos encantados y en general pues estamos bastante contentos. Yo ayer, como decía, tuve la oportunidad de partir con compañeros de diferentes puntos de España y bueno, pues hay buen ambiente, hay alegría y hay sensación de que estamos aquí y hemos llegado para quedarnos, aunque sea un lugar común, es la realidad. Comparativamente al resto de comunidades autónomas, ¿estáis más contentos en general que otras comunidades, que las estructuras del partido en otros sitios? Bueno, no hay un medidor de estar más contentos o menos contentos. Yo esto no lo he comparado con el resto de compañeros. Estamos todos muy contentos, hemos hecho el balance aquí en Murcia y el balance aquí en Murcia es magnífico, nosotros estamos muy contentos. Creemos que el mensaje, el discurso de Ciudadanos ha calado en la región de Murcia y creemos que así ha sido refrendado. Entonces pues nos pone por un lado alegría, por un lado la sensación de estar contentos, como tú decías, pero por otro responsabilidad, porque ya hay gente en la región de Murcia que confía en nosotros y hay gente en la región de Murcia, miles a los que no les puedo fallar. Y bueno, pues en ese sentido, muy contentos pero muy responsabilizados. Sí, bueno, a mucha gente le sorprende que después de las elecciones que nadie ha ganado, todos los partidos, todos los portavoces de los partidos en la propia noche electoral proclamaran que sus resultados eran magníficos y que estaban todos encantados y que eran todos resultados históricos. En algún caso, como en el PSOE, eran históricos al revés, porque eran los peores resultados de toda su historia. Pero en el caso de tu reflexión que acabas de hacer, yo en cierta manera la tengo que compartir. Efectivamente, desde un punto de vista objetivo, un partido reciente, novedoso, sobre el que había muchas incertidumbres y se le ponía, digamos, más expectativas de lo que, bueno, pues era incluso objetivable, pues que pase de 0 a 40 es un éxito extraordinario. Pero si lo miramos en la región de Murcia, no hay parangón. Es decir, se ha convertido, según los datos de las elecciones generales, en la segunda fuerza política, nada más y nada menos, en Murcia y en Molina de Segura, por ejemplo, ¿no? Y en Cartagena la tercera. Es decir, en los espacios urbanos, en las grandes ciudades de esta región, Podemos está por debajo del Partido Popular, que resiste contra viento y marea y ha desbancado al Partido Socialista. Ciudadanos, en este caso. He dicho Podemos. Ciudadanos es la segunda fuerza política en los centros urbanos, donde, digamos, más información política hay, donde más debate, donde más curiosidad sobre las cuestiones relacionadas con la cosa pública. Por lo tanto, los resultados de Ciudadanos son excepcionales. Sin embargo, lo que ocurre es que todo depende de las impresiones. En Murcia, en las autonómicas, fueron la cuarta fuerza política en el conjunto de la región, pero por, digamos, la aritmética parlamentaria se convirtieron en la primera fuerza decisiva. Y eso les ha dado en la región un protagonismo extraordinario. De hecho, son ahora mismo la clave de muchas cosas, de la propia estabilidad del gobierno. Sin embargo, en las elecciones generales, a pesar de un sonado triunfo de colocar en el Parlamento 40 diputados, se han quedado como en terreno de nadie, porque parece que no se puede crear ninguna mayoría sumando a Ciudadanos con otra, con lo cual parecería como que
están fuera del protagonismo político, puesto que recae en cómo puede montar la mayoría el Partido Popular, cómo podría montar el PSOE con Podemos, y Ciudadanos parece que estar ahí un poquito en medio. Eso es lo que desluce sus magníficos resultados, porque parece no tener protagonismo. Sin embargo, en la sesión de investidura lo ha tenido, y muy importante. Ha sido la fuerza que ha gestionado una especie de pacto del que no se habla ni se quiere hablar entre el PP y el PSOE para conseguir una mesa en la que el PP tiene la mayoría ideológica, desde las posiciones ideológicas concretas, pero el PSOE tiene la presidencia. Y ha sido Ciudadanos el que ha sabido, o Albert Rivera, su líder, el que ha sabido gestionar esa mesa. Por lo tanto, de estar ahí un poco arrinconado, ha pasado a tener un protagonismo político muy determinante como gestor de diálogo. Y en ese sentido, pues Ciudadanos está dando lecciones en Murcia y en Madrid, hasta el momento. Y ya veremos lo que pasa después. Maite, ¿una valoración sobre los resultados y el papel de Ciudadanos? Efectivamente, es indudable que los resultados han sido buenos, en eso estamos todos de acuerdo. Pasar de 0 a 40 es un hecho y es una realidad. No obstante, también es cierto que una parte importante de Ciudadanos esperaba en las nacionales, en las generales, unos resultados todavía mejores de los que ha tenido Ciudadanos. Hubo un momento en el que Podemos bajó en las estadísticas, en las encuestas, y la intención de voto a Ciudadanos era muy superior, y de pronto la gran parte de la ciudadanía se ha quedado muy sorprendida con los resultados. O sea, lo que se esperaba era precisamente lo que ha pasado, pero a la inversa, que el resultado de Podemos fuera el de Ciudadanos. ¿Eso a qué se ha debido al final? Yo ahí, no sé, sí que el resultado ha sido muy bueno, pero se esperaba mucho mejor. Bueno, se esperaba, estamos hablando dentro del término de la especulación, de una declaración de intenciones. O sea, la realidad es la que es, que hemos pasado de 0 a 40, o sea, nosotros esperamos ganar las elecciones, que para eso nos presentamos, pero a partir de ahí sí que te quiero matizar una cosa. O sea, Ciudadanos ha tenido más votos y mejores resultados que Podemos. Y te lo explico. Ciudadanos ha tenido 3,5 millones de votos y Podemos ha tenido 3,100,000 votos. Luego ya si a Podemos le sumas las franquicias nacionalistas, que si Bildu, que si Compromís en la Comunidad Valenciana, que si los catalanes, pues bueno, al final, y por mor de esta ley electoral, pues se han disparado hasta los 62 escaños, pero no eran Podemos, eran las franquicias que en un momento dado se alinearon con Podemos, y esto lo marca ahora mismo que están pidiendo que haya 4 grupos parlamentarios. O sea, Podemos en el Parlamento no dice vamos todos a una, dice no, oiga usted, que nosotros no somos Podemos, que nosotros somos 4, queremos 4 grupos parlamentarios, lo cual nos parece un disparate. Pero realmente Podemos, como Podemos, la marca como Podemos, el partido Podemos, con la ideología de Podemos y con el programa y el discurso de Podemos, pues ha sacado 3,100,000 votos. Pero bueno, como ha ido recogiendo por ahí pues determinadas franquicias y se ha ido alineando pues con partidos periféricos, la mayoría de ellos nacionalistas o incluso independentistas, pues la suma, y además reitero, por mor de esta ley electoral en la que 2 más 2 nunca son 4, sino que no suma, sino que multiplica, 2 más 2 pueden ser 16 perfectamente de esta ley electoral, pues esta suma ha hecho que se dispare hasta los 62 diputados. Pero Podemos como tal ha tenido 400,000 votos menos que Ciudadanos, con lo cual es muy difícil pasar de 0 a 3,5 millones de votos, independientemente de las expectativas, que todo el mundo puede aspirar a ganar las elecciones, pero objetivamente a todo lo pasado los resultados son magníficos una vez que los analizas. No quiere decir que una semana antes pues no quisiéramos ganar las elecciones, pero si no te presentas, o no se presentan las elecciones para perderlas. Bueno, Ciudadanos tiene otra característica, y es que es el único partido de los 4 referenciales en este momento que ha hecho autocrítica. Una autocrítica un poco sui generis, porque no la han hecho las bases o los aparatos representativos del partido, sino que parece que se le han encargado algunos expertos y han hecho una especie de estudios sobre qué fallos pudo haber en la campaña, etcétera. Pero en fin, es verdad que es el único que ha presentado
una exposición, que ha hecho una exposición de cuáles podían haber sido sus errores. Yo no coincido del todo con la autocrítica que ha hecho Ciudadanos, y además me parece que faltan algunas cosas en esa autocrítica. Por ejemplo, en esa autocrítica no aparecen los errores del propio líder, lo que podían ser errores del propio líder, que por un lado puede considerarse que es un ejercicio de transparencia cuando anunció prácticamente antes de la jornada de reflexión que su propósito era pactar con el PP. Y bueno, bien, aplausos, porque usted es el único que dice con quién va a pactar, pero también es verdad que podía haber sido pues algo que podía haber reservado para las circunstancias posteriores, porque nunca se sabe cuáles son los resultados y con quién tienes o no que pactar. Pero en todo caso, la situación en la que ha quedado Ciudadanos, que está fuera de todas las sumas aritméticas, está ahí como una especie de, como si fuera un partido minoritario, porque no suma, hay que sumar 3 siempre, con Ciudadanos siempre hay que sumar 3, nunca no es uno y el otro, ¿no? Sin embargo, hay un rumor reciente, una especie de recomposición después de la composición de la mesa del Congreso, que dice: el papel que ha tenido ahí Ciudadanos como intermediario podría generar un modelo con el que no se ha especulado hasta ahora. Eso, Ángel, si se confirma esa, entre comillas, pelea o ese descarte que Podemos, parece que hoy en la prensa decía su líder, como que ya no quería saber nada con el Partido Socialista, ¿crees, y es una pregunta que os lanzo a los dos, que el modelo, que creo que ibas por ahí, del pacto por la mesa del Congreso de los Diputados se puede llevar a cabo a nivel nacional y que Ciudadanos vuelva a ser un partido llave a nivel estatal? Puede ser algo más que la llave. Si vamos directamente a un adelanto de elecciones que no beneficia más que a Podemos, claramente, y podría beneficiar también al PP, pero digamos que el PP tiene un problema, que es su líder, que realmente se ha quedado también él como líder en terreno de nadie, porque claramente no tiene iniciativa. Su iniciativa es R que R Sánchez, y de ahí no sale, pero ni siquiera hace ofertas a Sánchez, ni siquiera le plantea incentivos para que el Partido Socialista pueda tener oxígeno y decir voy a apoyar al Partido Popular, que en cualquier caso tendría que ser sin Rajoy, inevitablemente. En estas circunstancias se plantea, aparece una especie de en fin, no sé si de rumor, pero aparece un señuelo que sería, ya no solamente como intermediario, como ha sido Rivera en esto, sino Albert Rivera, presidente del gobierno. ¿Qué te parece este modelo? Presidente del gobierno, apoyado por el Partido Socialista, que digamos que no tendría inconveniente en apoyar a una derecha que no es la derecha que ha combatido durante estos 4 años, y con el voto en blanco, que parece que es, en fin, que si ya han tomado gusto al voto en blanco los populares, pues ¿por qué no llevarlo también a la constitución del gobierno? Todo esto para crear una mayoría de gobierno, bien dentro o fuera del Ejecutivo, que permitiera hacer una reforma constitucional en 2 años, controlada por las fuerzas tradicionales y por Ciudadanos, que es una fuerza evidentemente nacional, completamente combativa con los nacionalismos, y bueno, convocar elecciones a los 2 años o al año y medio para, en fin, a partir de esa experiencia, ver qué impresión hay en la ciudadanía sobre ella. Esta hipótesis de Ángel Montiel, ¿cómo la ves, Miguel? Está todo abierto, puede pasar cualquier cosa. Pero ayer te dirían algo en el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, ayer se habló mucho, ayer había los famosos corrillos estos que uno siempre ha escuchado en la radio y ha visto por ahí, y bueno, pues ayer yo formé parte de diversos corrillos. Hablé con periodistas y además en la tribuna donde estábamos nosotros, al lado, a la derecha, pues había los típicos periodistas que hacen el Congreso de los Diputados, y bueno, en tanto tiempo pues te da tiempo a hablar con alguno, y bueno, pues en el pasillo aquel, y se baraja cualquier posibilidad. Yo hablé con periodistas de allí que están en la actividad, en el día a día político parlamentario del Congreso, y se baraja todo. La opción que tú dices era una opción que más de uno le daba mucho pábulo.
pero se baraja cualquier cosa, está todo absolutamente abierto y no se puede descartar absolutamente nada. También se hablaba, y además en eso yo me tengo que sentir muy orgulloso, y lo hablaba gente ahí de Madrid, de un modelo a la murciana. O sea, el tema del modelo a la murciana ya se habla allí. También se habla, y además me gusta mucho porque le dicen a la murciana, incluso en la SER, a nivel nacional. El otro día estuve hablando también en una tertulia y se hablaba del modelo a la murciana. Es otra opción. En cualquier caso no es nada descartable, está todo súper abierto y es muy bonito, es apasionante. Y desde luego Ciudadanos está sabiendo coger el timón, está sabiendo hacer de bisagra, y por ejemplo pues en la presidencia de la Cámara es fundamental. Es Ciudadanos el que habla con uno, el que habla con otro, el que intermedia y el que al final propicia el acuerdo. En ese sentido, Ciudadanos ha cogido un poco el testigo de sentar a la gente en la mesa, gente que no estaba muy acostumbrada a sentarse a dialogar e intentar llegar a acuerdos. Y desde luego en la constitución de la mesa nosotros ahí estamos muy contentos por el trabajo, nos felicitamos. La tarde anterior que estuvimos ahí en una reunión nos felicitábamos porque Ciudadanos había conseguido visualizar que estaba siendo fundamental en esta negociación. No, de hecho hay algo más, que Ciudadanos haya mostrado capacidad para hacer que dialoguen dos que no estaban dispuestos a dialogar. Es que no dialogaron, es que Ciudadanos fue a casita de uno, fue a casita del otro, convenció a uno, convenció al otro, el otro está conforme, el otro no está conforme, y entonces hicieron el pacto sin que los otros se mancharan hablando uno con otro. Es decir, que actuó como perfecta Celestina en un pacto a tres que, bueno, ha sido visto, de momento, como algo positivo. Pues eso mismo, si me perdonas, que hizo Ciudadanos en Madrid, era lo que hacía Ciudadanos en Murcia, aquí en la región de Murcia al principio. Si recordáis, al principio el PP no se sentaba con el PSOE ni con Podemos, y era Ciudadanos el que se tenía que sentar con unos y con otros y con los otros, y al final hacíamos un poco de correveidile, hacíamos un poco de círculo y de nexo de unión para llegar a acuerdos, y eso es lo que está pasando ahora mismo en Madrid. Con lo cual Ciudadanos es un partido que importa y mucho y tiene un papel fundamental en este proceso. Perfecto, guardo el turno a Maite, pero antes te lo tengo que preguntar, y Miguel, me gustaría que te mojase. ¿Y tú, de estas opciones de gobierno, cuál es la que prefieres? ¿Cuál es la que más te gustaría? ¿Cuál es la que más me gustaría? Te digo cuál es la que no me gustaría. Te digo me gustaría que te mojaras. Te digo cuál es lo si que se puede. Te digo que no me... Mira, yo te digo, todas son válidas, todas las opciones. En los países nórdicos hace muchos años que están acostumbrados a gobernar en consensos y no pasa nada. Es que aquí parece un disparate lo que ha pasado en las elecciones. Todo el mundo asustado. No, vamos a hacer buenos acuerdos y vamos a hacer buenos gobiernos, vamos a consensuar, a negociar y a llegar a acuerdos. Si estuviéramos en Dinamarca en vez de en España, la gente estaría muy tranquila porque estarían seguros de que se pondrían de acuerdo y de que el gobierno funcionaría. Entonces, cualquier opción me parece válida, salvo una. O sea, te voy a decir cuál no me gusta. Cualquier opción que pase porque entra en el gobierno o entra en el gobierno partidos que amparan a los nacionalistas o los rupturistas, o partidos que pactan con ellos. Esa es la opción que no me gusta. Cualquiera de las demás me parece válida. Genial. No, yo en la línea del papel de Ciudadanos en todo este tinglao, también he escuchado por muchos sitios lo que comentaba Ángel, el posible papel de Albert Rivera como presidente del gobierno de consensos, y también lo he escuchado. Y bueno, ya ha habido en otras situaciones que las hemos tenido aquí en Murcia, en empresariales, en patronales, que el que ha entrado a moderar situaciones complicadas y de conflicto al final se ha quedado de presidente, o sea que es algo que tampoco sería si tan me permites, extraño. en cualquier caso, si el problema de este país es que el Partido Socialista y el Partido Popular son incapaces de llegar a acuerdos, por lo menos acuerdos buenos y acuerdos estables para este país, y al final Ciudadanos está haciendo un poco ahí esa función, pues bueno, pues sí es cierto que la nueva política pues ya está dando sus resultados. Lo que es un poco triste es que el Partido Popular y el Partido Socialista, en este momento tan importante y con el desafío soberanista que tenemos en Cataluña a la vuelta de la esquina, sean capaces de ponerse de acuerdo y en definitiva por el interés del país y por el interés de todos los españoles. Y tenga que venir Ciudadanos, un partido nuevo, un partido recién llegado, a decir, oye, ustedes, vamos a ser serios, vamos a alcanzar buenos acuerdos y vamos a tirar para adelante. Desde luego, cualquier acuerdo, reitero, cualquier acuerdo y cualquier gobierno, cualquier estructura que se forme, cualquier composición
para mí será buena siempre y cuando no entren los que quieren romper España o los que bastan con los que quieren romper España. Y el escenario, ante el escenario de que no hubiera acuerdo y se fuera a unas elecciones, a una repetición de las elecciones, ¿cómo afrontaría Ciudadanos ese escenario, si es que llega? Porque aquí hay varios planteamientos que se dice que a lo mejor el no haberse erigido en partido llave sí que le podía pasar factura a Ciudadanos, por esas expectativas de mucha gente que votaba al Partido Popular y que lo que quería era pues castigar o mostrar su voto de castigo optando por un partido alternativo e ideológicamente pues que a lo mejor o un partido de centro que no le fuera muy lejano. Bueno, pues volvemos a entrar en el terreno de los apriorismos, pues no sabemos lo que pasará o lo que no pasará. En cualquier caso, si los españoles tenemos que repetir las elecciones, desde mi punto de vista habrá sido un fracaso de nuestros políticos, o sea, habría sido un grandísimo fracaso que no fueran capaces de ponerse de acuerdo, de alcanzar buenos consensos para generar o conformar un gobierno fuerte, pero bueno, no depende de nosotros, y como estamos aquí opinando, si llegara el caso, pues bueno, nosotros estaríamos encantados, todo lo que sea votar, todo lo que sea ir a las urnas. Te digo una cosa, cada elección siempre ha sacado mejores resultados que la anterior. Es un partido que siempre suma, siempre va para adelante, siempre avanza. Nosotros a las urnas no le tenemos miedo, encantadísimos. Si se convocan nuevas elecciones, pues preparados a prepararlas, a salir a la calle, a volver a vender discurso, a volver a vender programa y a volver a vender ilusión. Con lo cual nosotros no tenemos, siempre que hay una urna, nosotros no tenemos miedo a que se vote. Pero desde el punto de vista de la estabilidad de España, desde el punto de vista de... Porque los resultados seguramente, después de lo que ha pasado en Grecia, los resultados serían muy similares seguramente. No creo que la gente cambiara de un mes para otro de intención de voto. En cualquier caso, los suyos que se pusieran de acuerdo, los suyos que hicieran un ejercicio de responsabilidad, que alcanzaran consensos, y de nuevo reitero, yo entendería como un fracaso que se tuvieran que repetir las elecciones, un fracaso de nuestros políticos. Bueno, quizá al Partido Popular y a Podemos sí que les podría interesar la repetición de elecciones. Eso es, bueno, se ha convertido en un lugar común entre los analistas políticos, mayoritariamente. No está aprobado en ningún caso, es una suposición. No está aprobado. Pero se supone que, bueno, que ante una situación de ingobernabilidad, cuando se producen estas cuestiones de urgencia y atención urgente como la catalana, pues digamos que la gente volvería a apostar por el Partido Popular porque esto ofrecería una mayor seguridad teóricamente, y digamos ante la insustancialidad del PSOE, que es incapaz de manejarse y tiene completamente infectado por los problemas internos, pues iríamos a una de izquierda más moderna, con todos los riesgos que arrastra, con todas las cuestiones territoriales, pero que a fin de cuentas, bueno, pues parece que conecta más con determinados, sobre todo pues a partir de o hasta ciertas edades, con la sensibilidad de las nuevas izquierdas, etcétera. Bueno, estos son especulaciones. Es verdad que Ciudadanos se jugaría una carta a su posición, porque puede volver a repetir los resultados o puede perder terreno, y esto pues es un riesgo para un partido que está en formación todavía. Cuando se está en formación, pues prácticamente estás en la etapa de crecimiento, y esto es un riesgo, tirar la carta al aire. Pero yo creo que en realidad a nadie le apetece que se provoquen elecciones, porque yo creo que lo iban a pagar todos. Es lo que tú dices. Es que cuando hay 4 partidos no va a haber nunca mayoría. Si son 4 partidos que tienen una cierta, en fin, que tienen un respaldo más o menos importante. Entonces, lo que hay que hacer es organizarse para vencer complejos, pasar líneas rojas por alto y dialogar y tal, que es una cosa muy, en fin, muy latosa de decir, es como una convencionalidad, decir esto del diálogo, parece uno un buenista, pero es que las cosas se resuelven así, dialogando y haciéndolo abiertamente y contándole a la gente, a los ciudadanos, cuáles son los elementos del pacto, no ocultándoles nada, haciéndolo transparente, manteniendo los compromisos. Luego hay compromisos que no se pueden mantener, porque si dialogas y pactas, pues algo tienes que renunciar, no puedes ir a dialogar con alguien y comértelo entero. Entonces, bueno, ese tipo de cosas yo creo que van a, en fin, espero que no se repitan las elecciones. Ciudadanos ya se ve que tiene aquí un papel importante,
como intermediario, puesto que no tiene complejos, ni tiene eso que se llaman mochilas. Y bueno, pues puede ir de acá para allá tratando de conciliar a unos u a otros, aunque evidentemente tiene unos límites con Podemos, porque la filosofía básica de, la razón de ser de Ciudadanos original es en Cataluña como oposición a los nacionalistas, antes de que se produjera la deriva independentista. Y además ha ido creciendo y sustituyendo al PP en esa cuestión. El PP en Cataluña ahora es una fuerza irrelevante y Ciudadanos en las autonómicas es la primera fuerza política no nacionalista. Por lo tanto, también a nivel nacional se podría entender esto, se podría entender que daría mayor seguridad a la unidad territorial de España, que es también la unidad de igualdad entre todos los ciudadanos, si gobierna Ciudadanos, que es un partido que claramente su vocación inicial surge de ahí, que un Partido Popular que ha dejado, incluso desde un gobierno de mayoría absoluta, que la situación en Cataluña llegue hasta este extremo, que ha sido prácticamente como si viera a llover, y no ha ofrecido alternativas, propuestas o acciones determinantes, como algunos por otro lado exigen también legítimamente, para impedir que se llegara a una situación que ya resulta, pues yo no voy a decir irreversible, pero que inevitablemente va a conducir más tarde o más temprano a un referéndum. Y esto, pues a lo mejor los ciudadanos del conjunto de España entienden que el papel de Ciudadanos es más efectivo que el del Partido Popular. Rita Rocas. A ver, yo creo que la hoja de ruta ya está escrita. A ver, y estamos siendo testigos de una impecable estrategia de comunicación por parte de quien ahora tiene más complicada la comunicación, a mi criterio, que es el Partido Socialista. A ellos se les está pidiendo, porque Ciudadanos ha hecho un papel impecable de apoyar y de estar ahí y de intentar desbloquear la situación impecable. En cambio, el PSOE sí que tiene una situación muy complicada, porque haga lo que haga, se lo van a criticar. Si apoya al PP, se lo va a criticar sus votantes. Si apoya a Podemos, se lo van a criticar también sus votantes que no quieren la división de España. Tiene una situación muy compleja. Yo, si fuera la asesora de comunicación del PSOE, estaría haciendo exactamente lo mismo que están haciendo ellos ahora mismo, que es decir, no, porque de entrada no pueden apoyar a un gobierno del PP porque, vamos, los votantes les pasarían factura, pero al final terminarán apoyando ese triunvirato o ese acuerdo de gobierno a tres bandas. Esa gran coalición que se dice, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que la hoja de ruta está escrita y es toda una estrategia de comunicación. Llegarán al final, yo pienso sinceramente que no va a haber nuevas elecciones y que por un tema de sentido de Estado y de responsabilidad y de gobernabilidad y de que España no se vaya a la deriva, terminaremos teniendo un acuerdo, y todo es estrategia de marketing y de comunicación, no tengo ninguna duda. Bueno, no sé si... Si me permites, o me permitís brevemente, hay unos apriorismos y convencionalismos que muy bien ha metido el Partido Popular en la sociedad y que todos como que se lo hemos comprado o no lo hemos creído. Mayorías absolutas versus estabilidad. O sea, no mayorías absolutas, vamos a ver, cuando tenemos la mayoría absoluta es cuando se puede gobernar es cuando hay estabilidad y es cuando todo va bien y va a funcionar. Uy, cuidado, no hay mayoría absoluta, hecatombe, inestabilidad, ingobernabilidad. Oigan ustedes, reitero lo que he dicho antes, en países de Centro Europa llevan 100 años sin mayorías absolutas y se entienden perfectamente, y por ejemplo, aquí en la comunidad autónoma de la región de Murcia, el Partido Popular lleva con amplias mayorías absolutas, por ejemplo, en las cuestiones de infraestructura, con amplias mayorías absolutas en Murcia y amplias mayorías absolutas en Madrid. No han hecho nada de AVE, no han hecho nada de agua, no han hecho nada de aeropuertos, no han hecho nada de Gorguel, no han hecho nada de absolutamente nada. Y llega Ciudadanos después de 20 años, precisamente cuando no hay mayoría absoluta y se desbloquea la situación del AVE. Oiga usted, pues parece que la situación no era tan dramática, parece que no pasa absolutamente nada porque no haya mayoría absoluta. A la contra, precisamente es cuando se desbloquean situaciones, es cuando se dialoga y es cuando se puede llegar a buenos acuerdos. O sea, vamos a quitarnos un poco de la cabeza, cuidado que viene el lobo, que no hay mayoría absoluta, esto es ingobernable. No, oiga usted,
no hay mayor resultado. Los ciudadanos le han dicho a ustedes que se sienten, por supuesto, que renuncian a una serie de cosas, que la mayoría de cosas son de partido, que pongan encima de la mesa intereses para los españoles y que lleguen a acuerdos. Y eso es lo que ha demandado la ciudadanía en las urnas y eso es lo que los políticos están obligados a hacer. Y en ese sentido, Ciudadanos ha sido el primero que ha cogido la batuta, se ha sentado en la mesa y ha dicho, venga, vamos a empezar a alcanzar acuerdos. O sea, vamos a quitarnos un poco la venda, esto es ingobernable, cuidado, no, es perfectamente gobernable, lo único que hace falta es que nos pongamos de acuerdo. ¿Cuál es el interés? Pues el interés común. Hay que renunciar a determinadas cosas partidistas y vamos a pensar todos en el interés común y vamos a tirar para adelante del carro que decía aquel, del país. O sea, vamos a dejarnos, cuidado que viene el lobo, que aquí no viene ningún lobo. El lobo es la responsabilidad que tienen ellos delante, que la asuman y que cojan el toro por los cuernos. Miguel Sánchez ha bajado al plano más regional y sacando un tema como es la gobernabilidad, y de ello vamos a hablar, pero vamos a hablar después de la publicidad. Buenas noches, seguimos en Espacio Abierto. Esta noche tocamos Ciudadanos a debate, es decir, hablamos sobre el partido político Ciudadanos, una de las nuevas fuerzas políticas que ha cambiado el panorama de los diferentes parlamentos y del Congreso de los Diputados. Nos acompaña esta noche Miguel Sánchez, portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional, el periodista Ángel Montiel, periodista de reconocido prestigio en temas políticos, de La Opinión de Murcia, y Maite Arocas, que es consultora y empresaria de comunicación. Bueno, Miguel Sánchez, yo creo que conviene que hagamos el balance de la presencia de Ciudadanos en las instituciones. Ahora mismo, ¿nos puedes explicar o puedes comentar a las personas que nos están viendo hasta dónde tiene implantación Ciudadanos o penetración, por lo menos en el ámbito institucional, ayuntamientos, asamblea? Sí, bueno, pues estamos implantados actualmente en la gran mayoría de la comunidad autónoma. O sea, actualmente tenemos representación en los 30 y tantos municipios, 64 concejales y 4 diputados en el Parlamento autonómico. Estamos por los 1.600, 1.700 afiliados. O sea, empezamos hace poco más de un año, había 150 afiliados y estamos en los 1.700 y prácticamente tenemos implantación en la gran mayoría de la comunidad autónoma. No en todas, y estamos en ello, pero bueno, en un año yo creo que no se puede pedir más. Y a grandes rasgos, ¿cuáles son las 3 principales propuestas de Ciudadanos para la región de Murcia o lo que vosotros enarboláis como principales propuestas para la región de Murcia? Bueno, en primer lugar, y como cuestión previa, decirte que al amparo de lo que decías antes, que en el 2015 Ciudadanos se ha enfrentado, o sea, Ciudadanos de la región de Murcia se ha enfrentado de cero, se ha enfrentado a 4 periodos electorales con sus 4 previos periodos de primarias internos, con lo cual es un partido que poco a poco ha ido creciendo, porque nosotros estuvimos total presencia en las andaluzas, nos desplazamos ahí, estuvimos colaborando, ayudando a nuestros compañeros autonómicas y locales. Igualmente las catalanas fueron muy importantes para nosotros y después, por último, las nacionales. Es un partido que ha ido creciendo poco a poco, elección a elección, y bueno, pues creo que el 2015 se puede catalogar como un año histórico para Ciudadanos. Y en cuanto a cuestiones importantes para la región de Murcia, pues una básica que bueno, creo que todo el mundo ya conoce: tolerancia cero con la corrupción política e institucional, o sea, lucha sin cuartel con la corrupción. En ese sentido creo que hemos sido muy claros. Y bueno, pues ahora cuestiones de calado, ahora pues nos hemos retratado, por ejemplo, en cuanto a las cuestiones que nos importan, nos ocupan y nos preocupan, en los presupuestos, en las enmiendas presupuestarias, pues hemos presentado infinidad de enmiendas en sanidad, infinidad de enmiendas en educación e infinidad de enmiendas en cuestiones sociales, en política social, que yo creo que son un poco, junto con la lucha con la corrupción, estas 3 banderas, que con la corrupción sería la 4ª ahora mismo que enarbolan Ciudadanos. Al hilo de comentabas del incremento espectacular de afiliados, a mí me llama poderosamente la atención que tenéis muchos afiliados que vienen lógicamente de otras organizaciones políticas y algunos que están imputados en algunas causas que vienen del anterior gobierno. El tercer bloque del debate va a ir sobre la estructura de Ciudadanos. Nos guardamos al hilo de la comentario para la ¿Pero imputados en Ciudadanos? No, de Ciudadanos. Algunos afiliados que están incluidos en causas de imputación de otras organizaciones políticas.
¿Te refieres al caso de Luis Gestoso? No me consta, Luis Gestoso no es afiliado a Ciudadanos. Ah, no lo es. Luis Gestoso es un auténtico caballero. O sea, Luis Gestoso, el día que tuvo noticia de su imputación, nos llamó y nos dijo que cursaba baja en el partido, que se daba de baja, y además no pasa nada porque era un afiliado de base. O sea, no había ningún problema, porque tú puedes estar afiliado de base, tú puedes ser afiliado de base a un partido y estar imputado. O sea, lo que nosotros pedimos es que no tengas cargo público y cargo de responsabilidad, pero que es que con Luis Gestoso directamente el mismo día nos llamó y nos comunicó que cursaba su baja en el partido, que no quería perjudicar, aun siendo afiliado de base, tuvo una actitud de un auténtico caballero. Si os parece bien, estos temas de la estructuración de Ciudadanos los dejamos para el tercer bloque. Vamos a hablar de como entidad política, como partido político, la actividad institucional que lleváis a cabo y sobre las propuestas, Maite, que plantea, por recordarlo, Miguel Sánchez decía del caso de la lucha contra la corrupción. Ahora están trabajando con el tema de la redistribución de los presupuestos. ¿Qué observaciones podríamos hacer sobre lo que ha hecho hasta ahora a nivel político Ciudadanos? Hombre, estáis teniendo un papel bastante activo en la política de la región de Murcia y sí que es muy de controlar lo que está haciendo el gobierno. A mi criterio está muy bien y yo creo que tenéis que seguir en esa línea, incluso ser más cañeros todavía. Porque sí que es cierto que hay que desbloquear determinados temas de logística y de infraestructura, como es el AVE y una serie de el Gorguel y demás que nos han llevado a cabo. Y yo creo que sí que estáis teniendo una actividad bastante interesante al respecto e incluso debería de ser más potente. ¿Más cañeros todavía? Más. Madre mía. Bueno, a otros cuando son muy cañeros les acusan de no contribuir a la gobernabilidad, de que aparquen pequeñas cosas como esto de la corrupción pero y tal, en esta que comunidad esto de la autónoma corrupción es una tontería. Pero tenemos que ir saliendo ya de todo eso y tenemos que ir evolucionando. Llevamos muchos años de bloqueo de AVE. Lo digo porque, cuidado, que yo valoro mucho, muy especialmente el papel de Ciudadanos y también el de Podemos en este empuje. Esto que se ha dicho siempre, que es que son partidos que no gobiernan, pero que ya gobiernan en el PP. Esto parece paradójico, pero el PP se ha espabilado mucho en los últimos años, o por lo menos hasta donde ha podido, para cambiar algunos modos de proceder. Algunos preventivamente antes de las elecciones y otros por imposición de Ciudadanos en el pacto de gobernabilidad y tuvieron que ponerse las pilas y efectivamente cosas que parecían imposibles, como que sacaran de los cargos públicos a imputados, se produjeron como medida mínimamente sanitaria en una región donde prácticamente una mayoría importante de cargos públicos, no voy a decir todos porque sería injusto, pero sí que ya era bastante contaminante la sensación de que aquí todo el que había firmado un decreto político pues lo había hecho mal o lo había hecho contra la norma administrativa o por intereses inconfesables. Y aquí Ciudadanos ha tenido un papel impagable. Esto está clarísimo para quien lo quiera ver. Y además se le ha reprochado después, cuando el PP, una vez investido el gobierno, ha hecho dejación de ese principio, que es el punto número 1 del pacto de Ciudadanos con el PP, de que efectivamente no haya imputados en la vida política. Entonces se han empezado a olvidar de esto, tratando de minimizar las razones de las imputaciones, que si son de pueblos, que si son por cuestiones administrativas. Y claro, pues empiezan así a dar la mano y te cogen el brazo. Al final volvemos a lo de siempre. Ciudadanos así ha sido inflexible y desde instancias muy potentes de esta región, desde la CROEN, desde digamos, los poderes fácticos más importantes de la región, los funcionarios que no iban a cobrar el no sé qué % de la extra, que por cierto les había quitado el PP, pues son miles y querían tener un dinero en las Navidades y no lo iban a tener porque estos señores no aprobaban el techo de gasto en los presupuestos. Y dicen, oye, pues que dimitan 3 concejales que hay por ahí que están. Pues no pueden dimitir los concejales, por lo tanto. Entonces, sobre ellos ha cargado muy especialmente determinadas cosas y se les ha acusado de ingobernabilidad. Sin embargo, en contra de lo que yo había supuesto inicialmente, han resistido como jabatos y han dicho, nos da igual, nosotros no vamos a prescindir de las exigencias de nuestro pacto. Si alguien cumple el pacto, que lo cumplan otros. Y en ese sentido
Más Cañeros yo lo veo difícil. Ten en cuenta además, yo creo que evidentemente ellos no son Podemos, son Ciudadanos, que es un partido que tiene unos planteamientos políticos y económicos que son muy cercanos a mucha gente del Partido Popular, por eso muchos de sus votos han venido de exvotantes del Partido Popular. Entonces hay que exigirles en la medida en lo que ellos ofrecen, y lo que ellos ofrecen es esto, pero primero ofrecen exigencia de regeneración política y exigencia de cambios estructurales que adecenten el sistema de funcionamiento de la democracia, que estaba bastante enrobinado. Y esos dos principios fundamentales a mí me parece que van a ser, mientras Ciudadanos no se rinda, van a ser muy importantes para cambiar sin formalismos baratos como hacen otros, sino de verdad, de manera equilibrada, el sistema democrático, y lo van a hacer más abierto y más, en fin, que la gente se pueda identificar más con las normas del funcionamiento democrático. Introduzco una nueva pregunta, puesto que a lo mejor desde sus casas ustedes no lo ven, pero cada vez que habla Ángel Montiel de algunas cosas, Miguel Sánchez asiente, con lo cual volver a preguntar lo mismo a Miguel cuando está sintiendo... No, cuando habla ella también, o sea, no... Efectivamente. No, pero en cuanto a esto, si me permites, es que ella decía, en este caso, yo lo único que he dicho es más todavía, o sea, cuando he dicho más Cañeros, a ver, vamos a ver lo que ha pasado en toda su extensión. Estamos 8 meses en esta historia. O sea, realmente, pues las elecciones las ganó el Partido Popular, yo no les voté, o sea, pero amplia mayoría de los murcianos le votaron, tanto es así que se quedaron a nada, a un pelo de la mayoría absoluta. O sea, la noche electoral estamos ahí, que con SAC, que conseguía la mayoría absoluta o que no. Nosotros en campaña electoral dijimos que en este caso permitiríamos que gobernara la lista más votada, que estaba claro que iba a ser el Partido Popular, que no íbamos a hacer ningún tripartito raro, desde luego no entraríamos en gobierno ni con el Partido Popular ni en gobiernos tripartitos, y que bueno, gobernaría la lista más votada siempre y cuando cumplieran unos requisitos, unas exigencias que para nosotros eran absolutamente irrenunciables. El primero de ellos es la lucha clara y sin cuartel contra la corrupción política, y bueno, pues ellos nos firmaron aquello, saben lo que firmaron. Lo que quiero, Miguel, es que hagas un balance a fecha de hoy, día 14 de enero, del pacto de investidura. Estabas empezando a hacerlo, pero que lo hagas expresamente. ¿Cuál sería tu balance? Sí, es que el pacto de investidura es sistemáticamente incumplido por el Partido Popular. O sea, ¿en qué cosas? El Partido Popular, desde el mismo momento, desde el día siguiente o pocos días después que cogió el gobierno de la comunidad autónoma, porque Ciudadanos le votó a favor, porque Ciudadanos cumplió su parte del acuerdo, pues yo digo, siempre pongo un poco el ejemplo este, pues se tiraron al monte, andan por Sierra Morena, como los bandoleros, si se me permite la expresión, y bueno, pues se han tirado al monte, incumpliendo sistemáticamente, por lo menos este punto de la lucha clara contra la corrupción política e institucional, y bueno, pues nosotros estamos aquí. No nos sentamos a negociar con ellos en tanto en cuanto no cumplan este punto del acuerdo, que para nosotros nos parece básico, fundamental e irrenunciable. Y bueno, pues les esperamos y deseamos, por el bien de la comunidad autónoma y por la gobernabilidad y por la estabilidad, pues que vuelvan a la mesa para alcanzar buenos acuerdos para los murcianos, como por ejemplo el del AVE. Pero bueno, nos entristece que, como dice Ángel Montiel, pues que tiren para adelante, intenten minimizar las consecuencias de la corrupción, intenten hacernos responsables de según qué cosas. Nosotros no gobernamos, somos un partido de oposición. Si quieres sentarte con nosotros, estamos dispuestos, pero primero pues tienes que luchar contra la corrupción, y en este caso pues el Partido Popular ni tiene intención de regenerarse, o eso ha demostrado hasta ahora, ni está en su ADN la regeneración política y democrática e institucional, y desde luego pues no parece que quieran dejar de estar en connivencia, protegiendo y amparando la corrupción política por doquier, por cualquier rincón de la región de Murcia. ¿Qué casos concretos son ahora mismo los que vosotros pedís que haya regeneración en el Partido Popular? Bueno, ¿cuáles son los casos concretos actuales? Sí, mira, empezando, acuérdate de lo que pasó en Mazarrón, después acuérdate de lo que pasó en Torre Pacheco, donde por cierto sigue siendo concejala. O sea, realmente la alcaldesa de Torre Pacheco, el Partido Popular, si hubiera querido, la hubiera removido, o la hubiera apartado de militancia del Partido Popular, y además sabiendo, como todos sabíamos, que en ciernes se estaba gestando una moción de censura entre el Partido Socialista y los independientes de Torre Pacheco, y prefirió
que la apartaran de la alcaldía por mor de una moción de censura el Partido Socialista y los independientes antes que removerla. Hasta el último momento la aguantaron y de momento sigue de concejal, o sea, sigue siendo un cargo público. Bueno, estamos hablando de Puerto Lumbreras y estamos hablando, pues recientemente, Molina Segura, el alcalde de Molina Segura, pues recientemente ha sido imputado y bueno, el Partido Popular pues sigue en esta huida hacia adelante, amparando, protegiendo, cobijando y estando en connivencia con la corrupción política e institucional. ¿Qué hace? Pues Ciudadanos, Ciudadanos hace oposición, hace propuestas, pero de luego no se sienta a negociar nada con un partido incumplidor, con un partido que no es capaz de cumplir un pacto que le ha facilitado gobernar la comunidad autónoma de la región de Murcia. Pero es más, yo creo que Pedro Antonio Sánchez, el presidente del gobierno, yo creo en su voluntad de regenerar la vida política y de cumplir su compromiso. Yo me lo creo porque no sé por qué tendría que decir una cosa y hacer otra de momento. Es verdad que él tiene una situación delicada por la cuestión de su propia posibilidad de imputación, pero en el fondo si hizo cosas importantes, muy difíciles de hacer en el Partido Popular, como fue hacer que dimitiera el secretario general y que dimitiera el delegado del gobierno, pues, en fin, tendría muy fácil hacer que dimitieran unos concejales de pueblos pequeños, ¿no?, teóricamente. Yo creo en su voluntad. Yo tengo una teoría al respecto sobre eso. Yo tengo la sensación de que muchas veces, cuando tú dices, dale caña, yo digo, dale caña, porque quizá Pedro Antonio Sánchez necesita la ayuda de Ciudadanos para luchar contra demonios interiores del Partido Popular, a los que él todavía está ahí un poco en el aire, quizá no tiene asentado todavía su futuro liderazgo, de hecho no es el presidente del partido, y el presidente del partido es el que manda siempre en una estructura como la del PP, y necesita que seamos exigentes con él, tanto los medios de comunicación como el resto de partidos de la oposición, para que inevitablemente tenga que hacer cosas que regeneren la vida política y que nos beneficien a todos. Pues en esa línea iba yo cuando le decía a él, bueno, tanto Ciudadanos como Podemos, los votantes entiendo que os han votado precisamente para que desbloqueéis todas esas situaciones, para que se ataje la corrupción, para que esta región empiece a despegar, para que 20 años de evolución relativa pues se rompan y comencemos en otra dinámica. Entonces yo creo que el dar caña, entre comillas, no quería decir que no lo estéis haciendo bien, no es eso, sino que tenéis un papel muy importante y es precisamente de desbloqueo, de ayuda al gobierno y de tirar del carro, ¿no? Claro. Es que tenéis de un hecho, papel las enmiendas a los presupuestos, indudable. Entonces, fíjate, el Partido Popular en octubre vino, el concejal de Hacienda vino a nuestro despacho con la carpeta abierta a los presupuestos, pues para negociar los presupuestos con Ciudadanos y prácticamente hacerlos coparticipativos, o sea, que los hiciéramos entre... Y nosotros le dijimos que cerrara la carpeta, que no teníamos nada que negociar con ellos. Y de hecho, propiciamos que entraran los presupuestos votando que no, a las enmiendas a la totalidad presentadas por Podemos y por el Partido Socialista para que hubiera presupuestos. Nosotros dijimos que se iba a propiciar el debate de presupuestos y que los íbamos a mejorar vía enmiendas, pero nunca negociando con ellos. Nosotros hemos presentado una batería de enmiendas que nosotros hemos negociado con la sociedad civil, o sea, con los colectivos, con las agrupaciones, y esas son las enmiendas que hemos trasladado a los presupuestos para hacerlos mejores. O sea, nosotros estamos intentando mejorar los presupuestos que ha puesto el Partido Popular encima de la mesa, no negociarlos con ellos. No nos sentamos a negociar con ellos, pues no quiere decir la comunidad autónoma, tiene que seguir, o sea, no podemos, esto no se puede parar. A mí, me decías tú antes que Miguel, en fin, movía afirmativamente la cabeza cuando me escuchaba hablar a mí y tal. Bueno, ya llegará el momento en que no lo haga, pero de momento es verdad, yo lo admito, que Ciudadanos me cae simpático, porque creo que ha hecho cosas muy importantes en esta región, cosas que no han sucedido porque sucedieran así mágicamente, han sucedido porque se han plantado, porque son unos tíos que han traído unas condiciones diferentes a lo que había, que han cumplido, que es una cosa muy difícil, ayudar a la gobernación de la fuerza más votada y a la vez que ser muy exigentes en cuestiones de regeneración política y en cuestiones de tipo social, sin imponerles su programa, porque, pues, en fin, no se le puede obligar al PP a que gobierne con otro programa, pero sí que es verdad que si tiene que gobernar con un voto favorable, tiene que aceptar también cuestiones de quien se lo ofrece. Por lo tanto, esta cosa tan
difícil y tan insólita, Ciudadanos lo ha resuelto muy bien. Y a mí me parece que lo ha resuelto muy bien. Y ha soportado presiones importantes de establecimientos y de instituciones que aquí son muy fácticas, como algunas universidades privadas, algunos colectivos empresariales, algunos grupos de presión, lobbies de todo tipo. Es decir, a mí me gusta Ciudadanos sin que yo me tenga que identificar necesariamente con Ciudadanos. Creo que lo están haciendo bien. Ya llegará el momento en que incurran en sus propias contradicciones, en que flojeen, en que cometan sus errores, y ya a lo mejor, si volvemos a encontrarnos, don Miguel Sánchez moverá la cabeza para otro lado. Pero, de momento, las cosas bien hechas hay que reconocerlas. No es que sean excelentes, pero creo que están haciendo un papel muy importante, que su papel de bisagra se está cumpliendo con mucha eficacia. Es verdad que a otras fuerzas o a gente que tenga una posición ideológica contraria a la de, pues digamos, el centro, la derecha, pues les puede sistemáticamente resultar negativo ese papel. Les habría gustado interpretarlo ellos, pero bueno, ha tocado así, y aquí, desde luego, desde un punto de vista periodístico, no de una representación ideológica, yo entiendo que hasta el momento Ciudadanos lo está haciendo bien. Eso no quiere decir que no haya síntomas de inquietud, porque el partido está por hacer, por formar, tiene también, no sé si tiene problemas internos o no, pero habrá que verlo, porque dentro de poco tendrá que someterse a su propia estructura regional. Es que no les ha dado tiempo ni a organizarse, porque las elecciones se les han planteado casi a la misma vez que surgían, ¿no? O surgían ellos porque había elecciones. Ya veremos lo que ocurre en el futuro, si cambian las posiciones, si cambian los líderes, si cambian las interpretaciones, si entran en otras dinámicas, y ya veremos entonces cómo lo valoramos. Pero de momento, su papel, creo, en conjunto, ha sido muy de proporcionar oxígeno a la política regional, de introducir aire fresco y de poner las cosas en su sitio, de decir que la corrupción es fundamentalmente, o sea, hay que hablar primero de corrupción y después hablamos de lo demás, porque la corrupción lo contamina todo. No puede haber obra buena si la corrupción está por en medio. Estas Navidades, yo creo que fue más o menos a finalizar el año pasado, venías a hacer un balance también del pacto de investidura, y más o menos venías a decir que pese a que lo considerabais incumplido, pues seguís manteniendo el apoyo del gobierno. ¿Habrá o piensas que...? No apoyo, no. La no retirada. No retirada, es que nosotros, ¿puedes matizar entonces? Es que nosotros no apoyamos al gobierno, o sea, nosotros hicimos un pacto de investidura. A ver, un pacto de gobierno es entrar en el gobierno. Si nosotros hubiéramos hecho un pacto de gobierno, como se ha hecho pues hasta el día de hoy en diferentes sitios, en diferentes lugares, de hecho era lo normal. Pues nosotros entramos, yo me hago vicepresidente de la comunidad autónoma, o el otro se hace consejero, o entramos en el gobierno, pedimos sillones, pedimos puestos. Eso es un pacto de gobierno. Nosotros hicimos un pacto de investidura. Nosotros no cambiamos nuestro apoyo por sillones, no cambiamos nuestro apoyo por votos, cambiamos nuestro apoyo por políticas, cambiamos nuestro apoyo por un documento, por el cumplimiento de un documento. Era muy arriesgado, porque nosotros les votamos a favor en la convicción, en la confianza de que iban a cumplir aquel documento que firmaban, porque, hombre, el primero de todos los murcianos, el presidente de la comunidad autónoma, que debe ser la persona de la que todos nos sintamos orgullosos, independientemente del partido en el que milite, se sentó y lo firmó ese documento. Nosotros le votamos y a partir de ahí ellos gobiernan. De hecho, nosotros no le hemos dado, ni siquiera le hemos sugerido quién tiene que ser consejero. O sea, gobierna el señor don Pedro Antonio Sánchez con sus políticas, con su prueba para donde a él le parece oportuna y con la persona de confianza que a él le parece oportuna. Y nosotros estamos en la oposición. Lo único que hacemos es un poco velar desde la oposición pues por el cumplimiento de aquellos acuerdos que han alcanzado con nosotros. Pues desde el minuto 1 empezaron a incumplirlos. Pues bueno, pues un poco tristes, un poco desconfiados, y desde luego yo le dije en un debate parlamentario al señor presidente de la Comunidad Autónoma que tristemente pues me dolía decir que mi presidente era un presidente que no tenía palabra, un presidente que su firma en documento era papel mojado y un presidente incumplidor, y me dolía y le instaba a que volviera al camino, a la senda de la regeneración política y democrática, que cumpliera lo pactado, y que bueno, pues nosotros estábamos ahí en la oposición
nunca en ningún pacto, nosotros no tenemos ningún apoyo al Partido Popular, les apoyamos para la investidura y desde entonces estamos en los escaños de la oposición y somos un grupo más de oposición y hacemos oposición. La pregunta de fondo, Miguel, es si esta situación de estar en la oposición pero sin generar un apoyo a una alternativa se va a seguir manteniendo a lo largo del tiempo. No es un secreto que Rafael González Tobar pues tiene su aspiración de ser presidente de esta comunidad y lo que quiero saber es si se va a mantener el statu quo actual o si hay alguna situación en la cual vosotros como partido cambiaríais de esa posición de, por decirlo así, pasividad en la oposición en cuanto al apoyo a un... ¿Cómo que pasividad? Si nos paramos, si el otro día nos salió la nota de las iniciativas que llevan, no paramos no pasividad en la actividad parlamentaria, sino pasividad en la posibilidad de investir otro gobierno diferente. Nosotros somos un partido responsable, nosotros somos un partido coherente, nosotros somos un partido que venimos y creemos en el diálogo y creemos en la estabilidad, y lo que no vamos a hacer en 6 meses poner la comunidad autónoma de la región de Murcia patas arriba. O sea, vamos a ver, eso no somos nosotros, no sé si son otros, desde luego nosotros no vamos a poner esto patas arriba a las primeras de cambio. Nos duele, pues nos pesa pues que el Partido Popular, reitero antes, pues se haya tirado al monte, haya hecho una huida hacia adelante, siempre, como decías tú, siempre imbuido o por el escenario personal penal de futuro hipotético e incierto del presidente de todos los murcianos. Pues yo estoy convencido que si el presidente de la comunidad autónoma no tuviera ese escenario personal, otro gallo nos cantaría. Pero ese escenario personal lo condiciona todo. Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, que no tiene nada que esperar en el mismo sentido que Pedro Antonio, ¿no? Es decir, no tiene ningún problema judicial sobre ella y no hay ninguna incertidumbre sobre su futuro político, ha lanzado propuestas, no sé si oportunistamente, para situarse como alternativa a Rajoy, no lo sé, esto ya son interpretaciones que, en fin, de otro tipo. Pero el caso es que ha lanzado propuestas muy en la línea de las que Ciudadanos pide aquí y allá, y las ha lanzado ella, y las ha asumido, y las ha publicitado. La eliminación de los aforados, que el Partido Popular tumbó aquí no hace mucho. Claro, yo creo que sí que afecta, perdona, el tema de la posible imputación del presidente. Claro, por eso lógicamente... Digo, es verdad, si me perdonáis, no solo el tema de la... que es, no solo... porque no solo, y ya es bastante, el tema de la sistémica y endémica corrupción política generalizada en la región de Murcia, es que aparte otro de los puntos fundamentales y básicos del acuerdo de investidura era la eliminación de los aforados, y no hace un mes que se votó en sede parlamentaria y el Partido Popular lo bloqueó. Pero no solamente eso, es que en el discurso de investidura del propio Pedro Alberto Antonio se comprometió a hacerlo como iniciativa suya, con independencia de lo que hubiera firmado. Es decir, algo pasa aquí, hay unos frenos, porque evidentemente Pedro Antonio Sánchez no puede tomar medidas que violenten un estatus tradicional establecido en el PP, porque necesita el apoyo de la organización en caso de que las cosas a él le vayan mal, en ese sentido. Entonces, hasta el que no sea el presidente del partido elegido en un congreso, sea él el líder real del partido y esté fuera de todo proceso en marcha de tipo que pudiera imputarlo en una cuestión como la que le persigue, pues hasta ese momento no conoceremos al verdadero Pedro Antonio. Yo quisiera creer que es así. Por eso tiene ciertos frenos que no puede acometer. Esa es la visión más positiva que tengo yo de él. No de cuando veo que no remata la faena, pienso que es precisamente por sus propias incomodidades internas y tal. Pero por eso aplaudo que los partidos de la oposición, y especialmente Ciudadanos, empujen para que lo haga. ¿Por qué? Porque si no empujan, volvemos a las andadas, volvemos a la situación anterior en que todo era válido, en que aquí era una condición inexcusable ser imputado para que te dieran un cargo, porque así te blindabas ante la justicia o sencillamente era la chulería del Partido Popular que decía aquí estamos nosotros y nos da igual todo esto. Sí, pero ahí está la figura de los aforamientos. Los aforamientos es un privilegio que tenemos los políticos. Yo ahora mismo tengo un privilegio. Ahora mismo, con respecto a las 4 personas que estamos sentadas en esta tertulia, yo tengo un privilegio jurídico o un escenario judicial privilegiado con respecto al resto de ustedes. ¿Y a ustedes esto les parece justo? A mí no me parece ni medianamente justo. Pues bueno, es una exigencia en el acuerdo de investidura. Pedro Antonio, en el discurso de investidura, se comprometió
públicamente, y bueno, pues cuando tuvieron que reflejarlo, cuando se votó, hace poco menos de un mes, cuando se tuvieron que retratar, pues lo bloquearon. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, que no hay este escenario de la presidenta, pues es la propia presidenta la que lo ha propuesto, la eliminación de los aforados, y con Ciudadanos va a estar ahí, el apoyo de Ciudadanos lo va a tener para eso, porque es una exigencia de Ciudadanos, la eliminación de los aforados. Por eso, para terminar, pues en esta comunidad autónoma hay un ambiente... como que todo lo condiciona, que reitero es este posible, hipotético e incierto escenario personal penal de nuestro presidente, que parece que lo condiciona todo. Desde luego Ciudadanos está en su sitio, no se mueve del mismo sitio en el que está en el primer día, y nos gustaría que el Partido Popular pensara más en los intereses de los murcianos que en otro tipo de escenarios personales, y se sentara para alcanzar acuerdos buenos para la ciudadanía. En ese sentido ahí nosotros vamos a estar. Seguiremos ahora porque tenemos que ir a publicidad en este interesante debate aquí en Espacio Abierto. Continuamos en Espacio Abierto. Esta noche estamos hablando sobre el partido político Ciudadanos, sobre su papel en la región de Murcia, y ahora vamos a comenzar el tercer bloque, en el cual pues vamos a hablar de su estructura interna y de su desarrollo y posible consolidación. Bueno, para ello nos acompañan quién mejor que Miguel Sánchez, que es el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional, así como el periodista Ángel Montiel, de La Opinión de Murcia, y la empresaria de comunicación Maite Arocas. Bueno, Miguel, ¿nos puedes casi narrar como si fuera una historia, una pequeña historia, porque todo ha ocurrido en muy poquito tiempo, cómo han sido el nacimiento de Ciudadanos en la región de Murcia? Sí, pues precisamente es una historia, porque yo, que soy muy dado a las redes sociales, quizá demasiado, el día de Nochebuena o una Nochevieja, yo puse un post en Facebook y un poco pues felicitando a la gente y tal, y recordando un poco, hacía un balance del año, y decía, si alguien me hubiera dicho la Nochebuena del año pasado es lo que iba a vivir este año, lo hubiera tildado de loco. O sea, las cosas por las que yo iba a pasar, y por las que iba a pasar conjuntamente con muchos nuevos, antiguos y nuevos compañeros, pues realmente lo hubiera mandado seguramente a tomar alguna pastilla, porque lo que ha pasado este año ha sido absolutamente, en nuestras vidas, pues un antes y un después. O sea, efectivamente, como he dicho antes, es un partido que empezó prácticamente, tenía implantación en Molina de Segura y algo en Cartagena, pero pues en el 9 de febrero del año pasado fue cuando se decidió el partido a nivel nacional, fue cuando decidió dar el salto y tener implantación en el resto del territorio nacional. Bueno, pues a partir de aquí pues, se empezó a trabajar, nos fuimos constituyendo por las agrupaciones, hicimos unas primarias, las mías en primer lugar, tuvimos las primarias, a partir de ahí se empezó a crear agrupaciones, todas por procedimiento de primarias, se volvieron a hacer primarias para el resto de los números de las respectivas listas, nos presentamos, se hicieron las elecciones andaluzas que nos pillaron por el camino, se hicieron nuestras elecciones, pues fue una auténtica experiencia y un boom, porque yo digo muchas veces que es como este que está viendo la Champions desde su casa. Imaginaos que la audiencia se imagine pues que alguien de ellos está viendo los partidos de la Champions, está viendo el Bernabéu por su casa, y al día siguiente lo ponen a jugar de delantero centro en un partido contra el Bayern de Múnich. Pues un poco, yo estaba viendo la Champions por mi casa, la Champions es esta vida, la vida parlamentaria regional, estar aquí, para mí esto es la Champions, o sea, para mí la región de Murcia es la Champions, y hay que ponerla en valor, y la política regional debe ser de Champions, y ya hemos pasado de verla en casa a jugarla, y bueno, pues de un día para otro, o sea, y somos gente que venimos de la calle, de nuestros respectivos trabajos, de una vida normal, de una vida profesional, y bueno, pues de pronto pues nos hemos metido a la escena política, y bueno, pues era lo que se demandaba, o sea, gente normal haciendo cosas extraordinarias, o sea, gente normal que viene de la calle haciendo cosas, solucionando o gestionando problemas de sus vecinos y problemas de la ciudadanía. A partir de ahí pues las elecciones salieron muy bien a nivel autonómico y local y municipal, 60 y tantos concejales, implantación en la mayoría de los municipios de la región, en la comunidad autónoma, con cierta o bastante, bueno, pues es que no me gusta decir la llave,
pero bueno, de tener pues, bastante incidencia en la política regional, mucha atracción mediática, pues que la gente nos vea por la calle y nos conozca, pues es una cosa que todavía sorprende, que la gente te pare y te conozca, la verdad que es una cosa que sorprende muchísimo. Y bueno, pues a partir de ahí ha ido todo más, en septiembre las catalanas, después, como he dicho antes, las nacionales, con sus previas primarias, que aquí siempre procedemos de primarias, y ahora ya nos enfrentamos a la creación de la estructura, porque es que no hemos tenido tiempo. ¿Quién se puede hacer una estructura con cuatro elecciones con sus 4 previas primarias en un año? Y ahora pues estamos ante el bonito procedimiento nuevamente, otra vez nos ponemos a votar para la creación o estructura del partido, y eso va a ser, el otro día vino el delegado, vino Emilio Argüeso, tuvimos una comida en San Javier. Y bueno, tuvimos una comida en San Javier que no era casualidad, pues San Javier tuvieron los mejores resultados de la región y había que premiarlos y había que estar ahí y había que darle enhorabuena porque unos magníficos resultados, como todos los demás, pero San Javier han sido excepcionales. Y bueno, pues tuvimos ahí pues, coordinadores, concejales, diputados autonómicos, diputados nacionales, que ya tenemos, 2 diputados nacionales murcianos, que ayer fui yo y me emocioné, yo reconozco que yo estuve en el Congreso de los Diputados y cuando los vi jurar, yo me llegué a emocionar. Son gente nuestra, son gente que ha empezado con nosotros, son ya compañeros y amigos, y bueno, pues ahora a estructurarnos, y bueno, la estructura pasa en este partido, lo que hay es, este partido no cree en las baronías, no cree en una persona, en un señor o señora con un poder omnímodo que maneja y rige los destinos de manera casi implacable del partido, sino que cree pues en una, igual que hablamos de consensos y de acuerdos, pues también busca pues que la figura de un delegado, la figura de un portavoz autonómico y la figura de un coordinador. En este caso nos enfrentamos a las votaciones y a la elección del coordinador, y así se cerraría un poco el círculo de la estructura. Y bueno, pues estructurar todos los municipios y llegar a donde no estamos y terminar el proceso de implantación 100% en toda la región de Murcia. Sí, Ángel Montiel, como persona que tiene un criterio estupendo para hacer una valoración de todo este proceso que nos acaba de contar Miguel Sánchez. Sí, bueno, a mí me ha parecido, sigo insistiendo en que hasta ahora a mí me ha parecido positivo. Es un partido que empieza pues prácticamente de la nada, con gente, en fin, muy motivada, que lo hace además a través de unos mecanismos envidiables, como son, en fin, con independencia de los problemas que pueda haber respecto a ellas, que puedan ser mejorables o que se puedan hacer de otra manera, pero lo hace a través de elecciones primarias. La gente tiene que presentarse a unas elecciones, lo tienen que votar unos militantes, incluso no solamente para el primer puesto de una lista, sino para el segundo y tercero. Sin embargo, hasta el 5, antes de la elección de primaria sí que se han escuchado algunas voces que hubo entrevistas en el proceso de implantación pues, buscando una persona mucho antes de esa convocatoria de primaria. Ahora te pediré la valoración de eso. Recientemente el presidente de CROEN ha dicho que se han entrevistado con él a alguna instancia pues, para plantearle. Y el partido a nivel nacional lo desmintió categóricamente. No es cierto, ni tiene pábulo realmente, ahora lo vais a ver. Es que como en esto, pues estas cosas, lo único que hay que hacer es sentarse y esperar un poco. Pues ahora llega el momento, ya veréis como el presidente de CROEN, ni ninguna otra persona, ni ningún otro advenedizo o persona que llegue, como dicen, paracaidista, como se dice en política, paracaidista, pues va a formar parte de esta estructura, pues va a ser gente que se elija en primaria de entre los afiliados. Yo creo que es el partido que más ha cumplido con ese sistema. No ha habido eso que se llama cooptaciones, pero no solamente en Murcia, yo creo que en el conjunto nacional. Todavía Podemos, que partía de ser un partido asambleario donde la mayoría de la militancia elegía a quienes iban a ser sus representantes, sus candidatos, hemos visto en las elecciones nacionales que el líder nacional, en algunas listas concretas, pues ha elegido a fulano de tal, a personalidades que venían de fuera y que las ha elegido porque tenían un cierto gancho, o para él se lo parecían, como captados o como figurones de unas listas. En Murcia, a mí me consta que, pues bueno, pues cada uno en las listas que, por ejemplo, de estas últimas, pues cada uno ha ido a su lugar y ha luchado por su propia presencia. Y pues ha merecido la representación que le ha otorgado la militancia. Seguramente es imperfecto y lo tendrán que mejorar, pero desde sus orígenes y hasta cuando ya ha estado puesto en batalla, el partido ha funcionado así. Esto supone una señal para los demás partidos que lo hacen todo a dedo.
y por otro lado, pues han cometido sus ingenuidades, han hecho algunas cosas que a la gente les han resultado chocantes, pero bueno, de eso se trataba, ¿no? No se trataba de meter a gente en política que tuviera, que actuara con, por lo menos sin una prevención mediática o un asesoramiento de marketing, de no sé qué y tal. Ya tendrán ocasión de aprender, y cuanto más aprendan será peor. Es decir, creo que han refrescado un poco la vida política, y que cuando les ha tocado ejercer, aún sin conocer muy bien los mecanismos y sin saber qué impacto iban a tener en los medios de comunicación, en la opinión pública, acostumbrada a las cosas blanco o negro, pues ellos han tomado decisiones importantes. Me estoy pasando en elogio a Ciudadanos, porque no quiero tampoco parecer su adalid, pero ya digo que tendrán tiempo de decepcionarnos. Yo a mí de momento todavía no lo han hecho, y por lo tanto, pues sin identificarme con ellos, porque yo no tengo por qué identificarme con nadie, pero entiendo que ¿por qué no vamos a decir que lo están haciendo bien? Pues oye, lo están haciendo bien. A ver, en cuanto a vuestros afiliados, yo continúo con este tema. He tenido la ocasión de conocerte a ti, conocer a Miguel Garaulet y tal. Me ha gustado mucho el perfil de los representantes de Ciudadanos, tanto a nivel autonómico como nacional, porque casi todos sois empresarios, lo cual me gusta, porque bueno, significa que conocéis el problema de los empresarios, sabéis lo que es tener una empresa, lo que es tener que pagar las nóminas a final de mes, lo alto o el trabajo que cuesta pagar los IVA, los impuestos y demás. Eso me gusta, ¿vale? Pero luego, obviando el tema del empresariado entre vuestros afiliados, que me encanta, lo que ya no me gusta tanto es ese trasvase que hay de expolíticos del antiguo gobierno regional a vuestras filas. Algunos declarados, como el antiguo director del Info, que además salió publicado en prensa, en vuestro periódico precisamente, y si no me lo desmientes es cierto, ¿no? Francisco Martínez, y bueno, y también otros como el antiguo portavoz, que sí que se declaraba muy afín a vosotros y demás. Eso ya me chirría un poquito más. Todo el mundo tiene derecho a... ¿Por qué? Pues hombre, porque en plenas elecciones hacer ese tipo de declaraciones cuando has estado en un gobierno regional tantos años, a mí al menos me parece poco estético. Sobre todo, no tienes por qué tener fidelidad en las siglas en las que has estado muchísimos años, pero queda un poco mal. A mí no me termina de... Entonces sí que quería que me dieras tu opinión al respecto, porque tenéis un trasvase importante. Son como dos preguntas en una. Dos afirmaciones. La primera, la del perfil. Mira, yo ayer estuve, como te he dicho, y antes de ayer estuve en el Congreso de los Diputados, y antes de ayer estuve en una reunión de grupo en el Parlamento que hizo Ciudadanos con sus diputados, y bueno, a las 8 de la tarde, que era el día anterior, pues un poco para hablar del tema de la constitución de la mesa y un poco pues las líneas que iban a seguir. Fue cuando se cerró el acuerdo, me pilló allí cuando se cerró el acuerdo para la constitución de la mesa, y yo los conocía a todos. De hecho, bueno, fuimos luego a cenar, y el perfil de los diputados, de los 40 diputados nacionales de Ciudadanos, pues tenemos 3 inspectores de Hacienda, hay varios abogados, hay varios periodistas, hay autónomos, empresarios, hay médicos, hay profesores de universidad, hay profesores de instituto, es un perfil de gente pues que viene de la vida civil y que viene... Hay algunos, excepcionalmente, que efectivamente viene de política, viene de otros partidos, pero la gran mayoría es este perfil que te digo, es gente de la calle, gente de sus trabajos, gente de éxito, profesionales de éxito en sus respectivos trabajos, que han dado un paso y han decidido entrar en política, y bueno, pues porque intentan lo que hay no les gusta, pero es gente sensata, creo que coherente, con una línea bastante marcada, una línea centrista, una línea de un partido de centro, y a partir de ahí, pues creo que es un perfil de gente que viene de la calle, gente de profesionales de éxito y gente que ha decidido entrar en política. Y ¿Cómo se gestiona esa heterogeneidad? Porque tenéis gente que viene de un poco de... Es magnífico, esa heterogeneidad es nuestro mayor aval. Esa heterogeneidad es nuestro mayor... El día que Ciudadanos, el perfil de Ciudadanos sean gente que solo ha estado en política desde que le crecieron los dientes, entonces nos preocuparemos. Cuando yo miro a un lado y a otro y veo profesionales que vienen de éxito del sector privado y público, ese es nuestro aval. ¿Cómo se gestiona o cómo otros partidos gestionan tener
a representantes que no han hecho otra cosa que ser políticos en su vida. Esa es la pregunta que yo haría. Gestionar a magníficos profesionales es lo mejor que te puede pasar, es el mayor aval. Y en cuanto a lo que decías de la gente, sí, también hay un lugar común que parece que desde el minuto uno siempre se le echa, es que Ciudadanos, la gente Ciudadanos viene de aquí, viene allá. A ver, yo recuerdo que en política pues uno puede tomar sus decisiones, uno puede cambiar de idea, ya no le pueden decepcionar sus partidos. Hay un diputado en el Parlamento Autonómico del Partido Popular que militó, no sé, en el CDS o UCD en su momento, y fue concejal del Ayuntamiento de Murcia era UCD o CDS, UCD creo, Juan Guillamón. Bueno, CDS. Pues de ahí se pasó, no lo mencioné ahí, me parece muy bien. En un momento dado estaban en el CDS, después se pasaban a Alianza Popular, después Partido Popular, mucha gente de Izquierda Unida en su momento se pasó al PSOE, y mucha gente de Podemos viene de Izquierda Unida y del PSOE. De hecho, incluso cargos públicos de Podemos, incluso ahora diputados nacionales, por ejemplo, alguno de ellos incluso ha concurrido a elecciones previas como candidato de Izquierda Unida, pero sin embargo solo se escruta a Ciudadanos. Nos parece genial por aquello de la transparencia, pero el hecho de que alguien en un momento pretérito o anterior de su vida haya tenido otra opción y ahora esa opción le haya decepcionado, no, y visione o visualice sí. La opción de Miguel, Ciudadanos eso es una como cosa, la, perdona, pero lo pero que es que a mí lo que me llama la atención... Aquí todo el mundo tiene las puertas abiertas. Solo hay una cortapisa, pero que venga con las manos limpias. Que venga con las manos limpias. Explicar yo a Maite. No, pero es que yo quiero que me lo explique él. Si te lo estoy explicando. No, que me explique, más que me expliques, a ver, es que da la sensación... Si tú mañana te afilias a Ciudadanos, tienes las manos abiertas pero yo no vengo ni del gobierno regional, ni estoy a 3 días de las elecciones. Es que da la sensación que era una estrategia de comunicación para captar votos. Estoy seguro que puede dar una explicación diferente a la mía, pero yo tengo también una explicación sobre eso como comentarista político, pero es que vamos a ver, el caso concreto de José Gabriel Ruiz, que yo sepa, no sé si está afiliado. Que yo sepa, ha manifestado públicamente sus simpatías por Ciudadanos, pero no se ha hecho público me consta que se haya afiliado. El caso de José Gabriel Ruiz, que efectivamente fue el último portavoz del gobierno antes de las elecciones autonómicas, pues es público. Es público que él mantuvo en el gobierno Garre una política de lucha contra la corrupción, promovió leyes determinadas de transparencia y de buen gobierno en la Asamblea Regional que molestaron al aparato del Partido Popular. Está claro. Y a partir de ese momento le hicieron eso que se llama mobbing, es decir, pues tú si quieres quédate aquí, pero tú no vas a... y poco menos que estaba como estigmatizado. Es una manera de echarte sin echarte, y no precisamente por haberte corrompido, por haber hecho una mala praxis política, sino precisamente por luchar contra la corrupción, por la transparencia, por no impedir determinadas investigaciones judiciales como la que afectaba a Valcárcel en el caso Novo Cartago, o también afectaba a Valcárcel y a otros cargos públicos en el caso de la desaladora de Escombreras. Todo eso hizo que Valcárcel le pusiera la cruz y dijera, a este tipo ni agua. De hecho, Valcárcel, que lleva toda su vida en cargos, hizo un mitin después, cuando él se despidió cuando José Gabriel se fue del Partido Popular, en el que Valcárcel dijo, porque necesitaría un cargo o una secretaria. Hizo una ironía estúpida, como suele ser frecuentes las intervenciones de Valcárcel cuando se desata por la indignación que mantiene, por la propia situación que él ha generado, pues hizo una insinuación estúpida sobre José Gabriel Ruiz, tratando de estigmatizarlo. Y José Gabriel Ruiz lo único que ha hecho ha sido irse del Partido Popular y mantener o expresar simpatías por Ciudadanos, porque considera que Ciudadanos promueve políticas que él ya inició junto con Garre en el último gobierno decente que tuvo esta región. Sí, verdad. Y para hablar, porque habéis sacado el tema de José Gabriel, no me consta que esté afiliado, pero ojalá se afilie. O sea, gente como esa tiene las puertas abiertas. Solo hay una cortapisa para entrar en Ciudadanos, venir con las manos limpias. A partir de ahí, la gente que venga con ganas de trabajar, y si es más gente preparada y si viene con bagaje, mejor. O sea, esa gente es absolutamente bienvenida. José Gabriel Ruiz pues sería totalmente bienvenido el día que decida, si decide, afiliarse a Ciudadanos. Un reproche tengo que hacerle a Ciudadanos para que no sean todo elogios, y es que en esa estructura de cargos institucionales, estructura del partido,
no hemos visto mujeres. Y esto, en fin, ya sé que puede ocurrir que las mujeres no concurran a Ciudadanos en Murcia por lo que sea. Yo no voy a sacar el tema para que luego no me digan que soy una bueno, feminista, pues lo saco yo. pero pienso igual que tú. Pero lo saco yo. Hay poquísimas mujeres, Tienes razón, es un problema. Lo saco yo. Es un problema, pero Poquísimas los procedimientos de primaria son abiertos, o sea, las mujeres se pueden afiliar y se pueden presentar. De hecho, a estas últimas, pues bueno, pues nos encantaría. Hay muchas mujeres, muy, muy valiosas en el partido, cada vez más, pero es verdad que no se visualiza. A lo mejor es que efectivamente... No quiero decir que no se visualiza porque no dan el paso a presentarse de primaria y por tanto no están en... Tenemos concejalas muy buenas y muy brillantes, pero efectivamente en el Parlamento Autonómico somos 4 diputados y bueno, en el Ayuntamiento de Murcia, por ejemplo, hay mujeres válidas y bueno, pues en la región de Murcia estamos deseando visualizar más a la mujer porque tenemos dentro mujeres muy válidas. Pero bueno, a nivel nacional tenemos mujeres brillantísimas, realmente, pues está Albert Rivera, pero bueno, ahora mismo Begoña, Inés. Bueno, el otro día estuve en Madrid, en el Parlamento, en el pasillo, estaba teniendo una conversación con Inés Arrimadas y vino Pedro Antonio, el presidente de la Comunidad Autónoma, y se la presenté, o sea, y estuve ahí hablando un rato, o sea, que sí que tenemos mujeres muy válidas y brillantísimas. No hace falta que sean muy válidas y muy brillantes, con que sean tan válidas y brillantes como sois vosotros, que a lo mejor no lo sois tanto como se supone, es decir, con que estén a vuestro nivel, basta, o sea, que no tienen por qué ser especialmente brillantes para tener un protagonismo político. No, ha sido fruto de las primarias y que bueno, pues no han dado el paso adelante, pero bueno, es un partido nuevo, hay dentro del partido muchas mujeres y muy buenas es que tenéis 4 diputados autonómicos y 2 nacionales y sois el único partido de la región en el que los protagonistas principales no son mujeres y esto llama la atención. La número 3 a lo mejor, que se quedó muy cerca, Lola, pero Lola se quedó muy cerca. A lo mejor, pues, por ejemplo, tendréis que hacer un esfuerzo por potenciarlo, es decir, oye, si no salen, vamos a potenciarlo. Que sí, eso puede ser paternalismo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tenemos que hacer el esfuerzo las propias mujeres, de acuerdo, pero, por posicionarnos y no los hombres por posicionar a las mujeres, porque entonces seguimos discriminando. Bueno, es que a lo mejor hay algunas trabas. Tenemos muchos temas, invisibles. tenemos muchas preguntas y lamentablemente estamos acabando el tiempo, con lo cual me voy a permitir ejercer de moderador y lanzarle una última pregunta a Miguel. Y ya con eso pues cierran nuestros 2 invitados restantes pues con una valoración sobre Ciudadanos y les tenemos que dejar hasta el próximo jueves. Miguel, ahora mismo tú eres la cabeza más visible de Ciudadanos, pero también se oye hablar de Garaulet, se oye hablar de Figal, se dice o se ha llegado a mencionar de la existencia de un triunvirato. ¿Quién manda en Ciudadanos y quién crees que se va a postular a esa coordinación regional? O la pregunta es si te vas a postular tú o si vas a ceder o apoyar a otra persona. ¿Quién manda y quién mandará en Ciudadanos? Y ya con eso cerramos. En Ciudadanos manda, y no es un lugar común, en Ciudadanos manda la afiliación. En Ciudadanos manda los afiliados. Esa misma respuesta me la dio Pedro Antonio Sánchez cuando hice la misma pregunta. Mandan los afiliados. Pero es que aquí sí que mandan y ahí no, porque aquí sí que yo estoy puesto en procedimiento de primarias por los afiliados y al coordinador igualmente. O sea, este es un partido muy plural, de verdad es un partido de trato muy personal, es un partido casi familiar y lo único que vamos a hacer es estructura, pero estructura no significa necesariamente mandar, desde luego no mandar manu militari como se conoce hasta ahora, siempre pues ahí, y bueno, pues no sé lo que pasará, ya te harán, yo no me voy a presentar a la coordinación. ¿Sabes quién va a ser? Pues hay varios candidatos por ahí que ¿Nos puedes adelantar uno hoy? No, porque ellos no lo han hecho público, pero sí hay gente que se está postulando y que se está moviendo, y bueno, pues ya hay inquietud, se está empezando la vidilla, y bueno, pues ya ahí están los corrillos, y hay unos piensan, les parece mejor unos, a otros les parece mejor otros, pero desde luego yo no me voy a presentar a la coordinación, yo seré el portavoz regional del partido, la cara visible del partido, para lo bueno o para lo malo, habrá un delegado y habrá un coordinador y luego pues habrá una ejecutiva pues formada por coordinadores del resto de los municipios y esta ejecutiva pues será para coordinar
pero de verdad que en este partido mandan mucho los afiliados, bueno, las enmiendas... La misma respuesta me han dado otros líderes, por eso quiero que me puedas decir un poco cómo... Pero una cosa es que yo dé esa respuesta y otra cosa es que te la demuestre con el día a día. Por ejemplo, pues las enmiendas a los presupuestos las han estado trabajando un magnífico grupo de voluntarios que participan en los grupos de trabajo de manera activa, que desde aquí quiero mandarles tener bueno, pues una atención, un detalle por ellos, porque nos sentimos absolutamente orgullosos por el magnífico trabajo que han desarrollado todas las navidades, afiliados trabajando, llamándonos, mandándonos enmiendas hasta el último momento, y esto es este partido, es un partido de los afiliados mandan, los afiliados importan y los afiliados trabajan, y nosotros somos pues uno más, sin embargo, pues aquí a mí me toca sentarme aquí, pero mañana o el otro día me toca irme a las pelotas de patiño con todos los afiliados a pasar el día y estamos todos juntos. O sea, esto es un equipo, de verdad. Es un equipo y además es un equipo que marcha, es un equipo que carbura. Nos quedamos con esa idea de equipo que nos traslada Miguel Sánchez sobre la estructura regional de Ciudadanos y cerramos con una última valoración, Ángel Montiel. Pues nada, ya he hecho bastantes a lo largo del programa y podría resumirlas en que, bueno, esperamos que Ciudadanos siga siendo lo que pensábamos que quería ser y que en cierta manera está siendo. En este sentido, las expectativas, por lo menos de algunos que necesitábamos o que esperábamos que se sustanciara ese aire distinto en la política, pues no nos ha decepcionado. De momento están haciendo su trabajo está resultando efectivo en la región de Murcia. Parece que estaban aparcados en la política nacional después de sus 40 diputados de estreno, y la propia Constitución del Congreso ha demostrado que tenían un papel y probablemente tengan también un papel en el futuro gobierno o en la gobernabilidad de alguna manera, y por lo tanto Ciudadanos parece que ha servido para al menos hacer creer a mucha gente que otra derecha es posible. Maite Arocas, esa última valoración y ya cerramos el programa. Yo he hecho un titular, para ser muy breve, y mi titular dice: Ciudadanos, un partido emergente y un proyecto ilusionante hecho por y para sus afiliados. Eso es lo que me has transmitido a mí esta noche hoy, Miguel. Sí, y bueno, para terminar vamos a estar en desacuerdo en una cosa. Ciudadanos no es un partido de derecha, Ciudadanos es un partido claramente de centro, es un partido que intenta posicionarse en el centro, ese espacio de centro que de momento está huérfano. Bueno, el centro, ya termino porque tengo que discutírselo, el centro, son efectivamente el centro porque hay una derecha que es un poco rancia en determinados elementos, digamos, culturales. Pero si tuviéramos una derecha, digamos, como la europea convencional, pues a lo mejor, en fin, el espacio estaría ocupado por algo muy parecido a Ciudadanos. Pero ahora no está ocupado. Bueno, hasta aquí hemos llegado, porque si no podríamos seguir debatiendo hasta bien entrada la madrugada. Muchísimas gracias, Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias y ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Ángel Montiel, periodista de La Opinión. Echamos de menos tus Ángelus, lo seguiremos leyendo en cuanto pues he empezado ahora. Por eso, y además con continuidad, que son divertidos. Y Maite Arocas, empresaria de la empresa Compás Comunicación, muchas gracias, buenas noches por venir. A vosotros por venir, buenas noches. Y a ustedes, pues como siempre, el jueves que viene nos veremos aquí, en Espacio Abierto, a las 10 de la noche, en Televisión Murciana. Buenas noches.